Vamos a iniciar ahora con el segundo mandamiento. Vamos a leer la pregunta 107 del Catecismo Mayor de Westminster que veníamos leyendo. Dice así: ¿cuál es el segundo mandamiento? El segundo mandamiento es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. So the second commandment forbids the carving out of any kind of an image of wood or stone that would represent a god. Entonces el segundo mandamiento prohíbe esculpir la imagen de cualquier dios, y esto se ha hecho con cualquier material, madera u oro. All the ancient peoples that surrounded Israel made images of their gods. Todas las naciones que rodeaban a Israel hacían imágenes de sus dioses. And this is the way they could worship their gods. If they had an image of their god, then they could get their god out and they could worship their god. Y esta era la manera en la que ellos podían adorar a sus dioses. Los sacaban estos ídolos y así los adoraban. And this is the way they could take their gods with them if they traveled. Y de esta manera podían también llevar a sus dioses con ellos si viajaban a otro lugar. So the first question is, why would a human being who's worshiping some god, some force, some power out there, some being out there, why would a human being want to make an image of that god? Like, let's say if you're going to worship the moon or the sun, why would you make an image of the moon or the sun so you can worship it? Entonces la pregunta es, ¿por qué el ser humano tiene la necesidad de hacer una imagen de aquello lo que va a adorar? Por ejemplo, si adoras a la luna o el sol, ¿por qué hay una necesidad de hacer una imagen de la luna o del sol? Okay, to try to feel closer to the God or have the God's presence with you. Sí, como para tratar de sentirse cerca de ese Dios y tener su presencia cerca de uno. If you have an object that you've never seen before, Ahora, si ustedes tienen o ven un objeto que no han visto antes, what is the first thing that you would tend to do with that animal or that object that you maybe made or that's just there, you've never seen it before? What's one of the first things you would do? si ustedes, ven esta imagen que la están viendo por primera vez, ¿qué es lo primero que harían? ¿Qué es lo primero a lo que serían tentados? To communicate with it. Okay. So what did Adam do when he saw all the animals? ¿Qué fue lo que Adán hizo cuando vio todos los animales? He put him the names. He named them. He named them. Okay, when you name something, what are you doing to that thing or Ahora- to that animal? What are you doing to it when you name it? Cuando usted nombra a algo, ¿qué es lo que está haciendo? Por ejemplo, cuando le pone un nombre a un animal, ¿qué es lo que se hace? I'm having authority over that Okay. species. So you're trying, in some sense, you have authority over it when you can give it a name. Así que en un sentido, cuando le puede poner un nombre, significa que tiene autoridad sobre ello. When we have a disease, a new disease, we give it a name and then we try to cure it. Cuando, por ejemplo, surge una nueva enfermedad, le ponemos un nombre y tratamos de curarla. Somehow, if we give it a name, we think now I can get a hold of it. Now I can have some control over it. Now I can have some influence over it. Creemos que si le ponemos un nombre, podemos entonces ahora controlarla y tener alguna influencia en ella. Now, if I can make an object of it that I can somehow communicate with, now I'm going to even have more influence on that object. Pero si puedo hacer un objeto de esa cosa, un objeto visual por el cual me pueda comunicar
con esa cosa, entonces voy a sentir que tengo más influencia sobre ella. Now this is the difference between paganism and true Christianity. Y esta es la diferencia entre el paganismo y el verdadero cristianismo. Paganism is basically seeking to have influence over the God. El paganismo básicamente busca tener influencia sobre los dioses. And if you can make an image of the God so that you can get a hold of him whenever you want to, and then you can influence him. Y si tú puedes tener una imagen de este Dios y puedes llevarla a donde tú quieras, entonces puedes también influenciarla. So how did the pagan people, what did they do to try to influence their gods? ¿Y qué era lo que hacían los paganos para tratar de influenciar a sus dioses? They made sacrifices. Okay, so, I mean, even today, the Hindu people will bring food or they'll bring flowers when they do a meditation to one of their gods. In the Old Testament, right, they brought sacrifices and offerings. What was the ultimate sacrifice that you could make to a god to seek to get God's favor? In paganism or The Judaism. ultimate sacrifice. in Judaism? Right. In Israel. Among the pagans. Okay. Incluso en el mundo de hoy, por ejemplo, un país como la India, aún se ofrecen sacrificios a sus dioses. Pero ¿qué era o cuál era el sacrificio mayor en el mundo pagano antiguo? ¿Qué era lo que las personas podían más ofrecer? Their sons. Their sons. Sus Okay. hijos. And what did the prophets of Baal do on Mount Carmel to try to get Baal to send fire from heaven to burn the altar? ¿Qué era lo que trataban de hacer los profetas de Baal en el monte Carmelo cuando intentaron que bajara fuego del cielo? They cut themselves. Danced, Se bailaron, se cortaron a sí mismos, bailaron, shouted. gritaban. What does Jesus say in Matthew chapter 5? What do the pagans do when they talk to their gods? ¿Qué es de lo que Jesús dice en Mateo 5 que hacen los paganos cuando oran a sus dioses? They make long prayers and Many repetitions. muchas repeticiones. Right. Long prayers make many repetitions like the pagans do, Jesus said. Sí, dice Jesús que hacen muchas repeticiones como los gentiles. And he said, when you pray, don't pray like that. Y dice, cuando oren, no oren así. Okay, now think about all those things and think about that as the worship of a false God. That's the worship of a false God. That's paganism. Ahora piensen en todo eso y dense en cuenta que esa es la adoración a un Dios falso. Eso es el paganismo. Can you think of anything else that pagan people might do to get the favor of their gods? ¿Pueden pensar en algo más que los paganos hacían para obtener el favor de sus dioses? How about some kind of incantation or a certain saying, a certain ritual? They have certain words they have to say, and that'll guarantee that the God listens. Que acerca de ciertas palabras y ciertos rituales que tenían que hacer y que para ellos garantizaban que su Dios estaba escuchando. Now, put that all together and tell me what that really is. Ahora, junten todo eso y díganme ustedes qué es eso. They're seeking to control their God. Ellos están buscando manipular y controlar sus dioses. Is that true worship? ¿Es eso verdadera adoración? No. So that's what the second commandment is about. Y de esto es que se trata el segundo mandamiento. How does God want us to worship Him? ¿Cómo quiere Dios que lo adoremos? When we go to God, are we going to treat Him like a pagan God? Cuando vamos al Dios verdadero, ¿lo vamos a tratar como un Dios pagano? Give me some church practices or some religious practices today under the name of Christianity that would seek to look like this. They're trying to gain God's favor. They're trying to manipulate God. They're trying to force God to give them what they want. Deme algunos ejemplos de
este tipo de prácticas religiosas que se hacen hoy bajo el nombre de cristianismo, que tratan de manipular a Dios para obtener su favor. Y el Evangelio de la Prosperidad. The name it, claim it gospel, right? If I speak the right words, then God will answer. Sí, este Evangelio dice que si digo las palabras exactas, Dios va a responder. If I give God my money, then He has to give me more back. Si yo le doy a Dios mi dinero, Él me tiene que dar más de vuelta. Paganism, pure and simple paganism. El paganismo simple y puro. So, that's what the second commandment is all about. The first commandment tells us who we are to worship. The second commandment tells us how we are to worship. Así que de esto es que se trata el segundo mandamiento. El primer mandamiento nos dice a quién debemos adorar. El segundo mandamiento nos dice cómo debemos adorar a ese Dios. How important is it how we worship God? ¿Qué tan importante es cómo adoramos a Dios? It's very important. Es muy importante, es muy importante. How important is it for you if you are going to appear before the president of your country and you want to have a communication with him ¿Qué tan, and you want to bring some information to him? How important is that meeting to you? ¿Qué tan importante sería para ustedes una reunión con su presidente en la que van a tener algún contacto, o van a darle a él alguna información? And how are you going to prepare for that meeting with this important person that you have a message that you want to bring? ¿Y cómo se prepararían ustedes para esta reunión con una persona tan importante y a la que le van a llevar un mensaje? And how are you going to know how you should present yourself and prepare for that meeting? ¿Y cómo vas a saber cómo deberías presentarte e introducirte a esa reunión? Are you the one that determines the conditions of the meeting? ¿Eres tú el que pone las condiciones de la reunión? Do you decide how is this going to affect me? How is this going to him? How is this going to affect my feelings? How am I going to feel about this? How do I think I should dress? What kind of words do you think I should say that would be meaningful to me? Are those the questions you would ask? Las preguntas que usted se haría es cómo esa reunión afectaría sus sentimientos, o cómo usted siente que usted se quiere vestir, o cómo usted siente que tiene que hablar. Is this meeting all about you? ¿Se trata de esa reunión de usted? You see, today in the church, people are all concerned that the worship meets their needs. Ahora, en la iglesia hoy, la única preocupación de las personas es que la adoración satisfaga sus necesidades. And the church has fallen into this terrible trap. Y la iglesia ha caído en esta trampa terrible. Because the church wants to please the people. Porque la iglesia ahora quiere agradar a la gente. So the church makes their worship so it pleases the people. Así que la iglesia prepara su adoración para agradar a la gente. Why do they do that? ¿Por qué hacen esto? Because it's a consumer culture. Porque es una cultura consumista. Those people can go to any church they want to. Esas personas pueden ir a la iglesia que quieran. So they're going to the church that's going to please them the most. Así que van a la iglesia que más los satisfaga o que más les agrade. If they don't like the product, they'll go to a different church that produces a different product. Si no les gusta el producto, van a otra iglesia que produzca un mejor producto. So now the preacher becomes a marketer of the gospel. Así que ahora el predicador se convierte en un comerciante del evangelio. And he's most concerned about the bottom line. How many people are there? Y él está más preocupado es por sus ganancias que por las personas que están allí. And to have a successful church, I have to have a big church. Y hoy para tener una iglesia exitosa hay que tener una iglesia grande. And I have to have a lot of people. Y tiene que tener muchas personas. And I have to have a nice building. Y tienen que tener un gran edificio.
And the only way I can do that is if I please the people so that they give money. Y la única forma en que puedo hacer eso es si agrado a las personas y me dan dinero. And does this have anything to do with the worship of God? ¿Y eso tiene algo que ver con la adoración a Dios? You see, that is all forbidden in the second commandment. ¿Ven que todo esto está prohibido en el segundo mandamiento? Now you tell me, what should the worship of God look like? Ahora díganme ustedes a mí, ¿cómo debería ser la adoración a Dios? In spirit and truth. In spirit and in truth. Okay. In your spirit to truly, sincerely seek God. Entonces no es una verdadera adoración si no vienes verdaderamente en tu espíritu de una forma sincera a buscar a Dios. So you must seek Him with your whole heart if you're going to find Him. Así que debes buscarlo con todo tu corazón si vas a encontrarlo. So you humbly come with an open heart before the Father. Así que humildemente vienes con un corazón abierto al Padre. Can you do that? ¿Pueden hacer eso? Absolutely not. Por supuesto que no. Not without the Spirit with a big S. No sin el Espíritu con una E mayúscula. So, in order to worship God, the Holy Spirit has to first change you. You can't do anything right apart from God working in you. Así que a fin de adorar a Dios correctamente, primero el Espíritu debe obrar en ti. No puedes hacer nada sin la obra de Dios en ti. So, of course, the Holy Spirit, you have to worship in the Spirit. He's the only one who can get you to worship God correctly. I mean, by nature, you hate God. Así que para adorar en espíritu, el Espíritu Santo debe ayudarte. Por naturaleza, ustedes odian a Dios. The only way you can worship God is if the Holy Spirit has already changed your heart, opened your eyes and your ears, and He now gives you spiritual rebirth. La única forma en que vas a adorar y amar a Dios es que tus ojos sean abiertos y que te sea dado el nuevo nacimiento por el Espíritu. The only kind of true worship has to come from Spirit-filled people. La única verdadera adoración va a venir de personas llenas del Espíritu. Okay, so that's what it means to worship in spirit. Ahora, eso es My lo que spirit significa, and the Holy Spirit. eso es lo que significa adorar en espíritu, mi espíritu y el Espíritu Santo. Now, what does it mean to worship God in truth? Ahora, ¿qué significa adorar en verdad? You can only pray in the name of Jesus. Solamente podemos orar en el nombre de Jesús. Why can we go into the Holy of Holies? Why can we go before the very throne of God and the Old Testament people couldn't go? Porque nosotros podemos ir al lugar, entrar al lugar santísimo y tener acceso directo al trono de Dios, y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no podía. Why can we go behind the veil? And why can we come without fear and trembling? Porque podemos ir más allá del velo y hacerlo sin temor. So our worship has to be in the one who said, I am the way and the life and the truth. Nuestra adoración debe estar basada en aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. So our worship has to be Holy Spirit generated, mediated through Jesus the Savior to God the Father. Así que nuestra adoración debe ser regenerada por el Espíritu Santo, pero a través de Jesucristo al Padre. And of course, Jesus is the living incarnate Word, but our worship must be completely controlled by the written Word, the words of Jesus and the rest of the Bible. Y por supuesto, Jesús es la palabra encarnada, pero nuestra adoración debe ser regulada por la palabra escrita de Dios, la Biblia. So the second commandment tells you exactly how you worship God. Así que el segundo mandamiento les dice exactamente cómo deben adorar a Dios. You worship God in no other way than He has commanded you in His Word. No se adora a Dios en ninguna manera que Él no te haya ordenado en la Escritura. You don't invent your own worship service. No tienen que inventar su adoración.
You don't try to be creative in your worship service. No tienen que tratar de ser creativos en su adoración. You're not allowed to create anything of your own. No se les permite crear algo por ustedes mismos. Everything is controlled by who God is Todo debe estar controlado por quién es Dios and what God says. y qué es lo que Dios dice. If you're going to go to God, you're going to come to God on His terms. Si vas a ir a Dios, debes a ir a Dios bajo sus condiciones. And this meeting with God is not about how you're going to feel and what you're going to get. Y esta reunión, este encuentro con Dios, no se trata de cómo te sientes y de lo que vas a obtener. What is worship? Worship is praising God. It's saying to God, you are worthy. ¿Qué es la adoración? La adoración es alabar a Dios y decirle, tú eres digno. You go to worship to declare the worth of God. Tú vas a la adoración, es a declarar la dignidad de Dios. So if somebody leaves your church and says, I didn't get anything out of church this morning, Así que si alguien sale de su iglesia y dice, hoy no me beneficié de nada en la iglesia, you say, well, that's very good. That is very good. entonces le debes decir, sí, eso es muy bueno. I hope that you actually totally emptied yourself in the presence of God this morning. Espero que esta semana realmente te hayas vaciado enteramente ante la presencia de Dios. I hope that you crucified yourself Espero que te hayas crucificado a ti mismo, so that God could fill you. de modo que Dios ahora pueda llenarte. If you go to get, that's not worship. Si vas a la adoración es a buscar o a obtener algo, eso no es adoración. You go to praise and to worship God, and guess what? Vas a alabar y adorar a Dios y adivinen qué, He changes you in His presence. Él te cambia en su presencia. What does Paul say? ¿Qué fue lo que Pablo dijo? When you look at the face of Christ through the power of the Spirit, He changes you a little bit at a time. Y dice que cuando vemos la paz de Cristo por el poder del Espíritu Santo, Él nos cambia continuamente. That's the purpose of worship for God's people, to be changed. Ese es el propósito de la adoración de Dios para el pueblo, el ser cambiados. What does it say in the Psalm 115? ¿Qué es lo que dice en el Salmo 115? It says, they become like the gods they worship. Dice que ellos se convirtieron como los dioses que adoraron. You worship money, you will get greedy. Usted adora el dinero, se va a convertir, se va a volver codicioso. You worship yourself, you get more selfish. Usted se adora a sí mismo y se volverá más egoísta. Why were you created? You were created to reflect the likeness of God. Porque usted fue creado para reflejar la imagen de Dios. How are you going to reflect His likeness if you don't look into His face in worship? If you don't bow down before Him and worship Him and magnify Him? ¿Cómo va a reflejar su imagen si usted no se humilla delante de Él, si usted no se arrodilla delante de Él, no lo adora a Él? Worship is the highest aspiration of man. La adoración es la aspiración más alta del hombre. You cannot get a higher high than worshiping God. No pueden tener una aspiración más alta que el adorar a Dios. What is the chief end of man is the first question of the Westminster Confession or Catechism. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Esta es la primera pregunta del Catecismo Mayor de Westminster. It is to worship and enjoy God forever. Es adorar y disfrutar de Dios para siempre. It's like this. Es algo como esto. The moon has no light. La luna no tiene luz. The sun has all the light. El sol tiene toda la luz. The moon has to get in front of the sun to reflect light. La luna debe ponerse frente al sol para poder reflejar la luz. You have to come before God in order to reflect the image and likeness of God. Ustedes deben ir ante Dios a fin de poder reflejar la imagen y semejanza de Dios. You're not allowed to make any other images. A ustedes no se les permite hacer otras imágenes. You are supposed to be the image of God. Ustedes son las imágenes de Dios.
And the only way you can become the image of God is by being in His presence. Y el único modo en que pueden convertirse en la imagen de Dios es estando en su presencia. And by singing and praising Him for who He is. Y cantando y alabándolo por quien Él es. And by hearing His word, and His word comes into your life and transforms you. Y por escuchar su palabra y que esa palabra venga a su vida y los transforme. And by taking the sacraments that He has instituted to nurture your soul. Y tomando los sacramentos que Él ha instituido para nutrir sus almas. And by falling down on your face in prayer. Y cayendo sobre sus rodillas y orando. So, we go back to Acts chapter 2, verse 42. Así que bueno, vamos ahora a Hechos 2:42. What are the elements of worship? ¿Cuáles son los elementos de la adoración? And they gathered together to hear the apostles preaching. Dice que ahí se reunieron todos para oír la predicación del apóstol And to pray. y para orar And for fellowship of the saints. y para tener comunión con los santos And to give offerings to the poor. y para dar ofrendas a los pobres Oh, and to break bread together. y para partir el pan. So they had the word and the sacraments Entonces vemos ahí que tenían la palabra y los sacramentos and the communion of the saints, God's people. y la comunión de los santos, el pueblo de Dios. And the praying was praying, but also all the singing is sung prayers. Y ahí se habla también de la oración, la cual incluye el cántico, porque todo cántico es una forma de oración. And then they responded by taking care of the poor. Y luego respondían a todo esto teniendo cuidado de los pobres. We are only to worship God as He tells us in His Word. Solo debemos adorar a Dios como Él nos dice en su palabra. It's called the No. regulative principle of worship. Se llama el principio regulativo de la adoración. And if you believe in the regulative principle of worship, Y si usted cree en el principio regulativo de la adoración, you'll be 1 in 100 pastors. usted va a ser uno de 100 pastores. And you'll have nothing to do with marketing the gospel. Y no va a querer tener nada que ver con el mercadeo del evangelio. And you'll have nothing to do with pleasing the people. Y no va a querer tener nada que ver con agradar a las personas. They just received the 10 commandments. Ok, el pueblo de Israel acababa de recibir los 10 mandamientos. Moses hasn't even come down from the mountain yet. Moisés ni siquiera ha bajado aún del monte. And what do the people say to Aaron? ¿Y qué es lo que el pueblo le dice a Aarón? We want to worship the God who took us out of Egypt. Nosotros queremos adorar al Dios que nos sacó de Egipto. Make us Haznos the God who brought us out of Egypt. a ese Dios que nos sacó de Egipto. So what did Aaron do? Así que, ¿qué es lo que ellos hicieron? He made a graven image. Hicieron una imagen. And he set it up and he said, this is the God who brought you out of Egypt. Y Aarón se paró del pueblo y dijo, este es el Dios que los sacó de Egipto. They weren't really trying to worship a different God. Ellos realmente no estaban tratando de adorar a otro Dios. They wanted to worship the God who brought them out of Egypt, but they wanted to worship Him through an image. Ellos querían adorar al Dios que los sacó de Egipto, pero querían adorarlo a través de una imagen. Why did they want to worship Him through an image? Porque ellos querían adorarlo a través de una imagen. Because they wanted to be just like all the other nations of the world. Porque ellos querían ser como todas las naciones del mundo. They wanted to be able to control their God. Ellos querían poder controlar a su Dios. They wanted to be able to manipulate their God. Ellos querían poder manipular a su Dios. Look what they do with the sacred things of God in their history. Miren lo que ellos hacen con las cosas sagradas de Dios luego en la historia. What did Hophni and Phinehas, the two sons of the high priest Eli, do? ¿Qué fue lo que hicieron los dos hijos del sumo sacerdote Elí? They took the ark of the covenant into the battlefield. Ellos llevaron el arca del pacto a la guerra. What is the ark of the covenant? ¿Qué es el arca del pacto? It is the throne of God. Es el trono de Dios. God sits on the mercy seat between the cherubim
on the seat of the ark of the covenant. La idea es que Dios se sienta en el arca del pacto entre los dos querubines. So they take him into battle because then they're going to win for sure. Ellos la llevan entonces a la guerra porque dicen, bueno, si la llevamos con seguridad vamos a ganar. Total manipulation, total paganism. Una manipulación total, paganismo total. What did they do with the serpent that was put up? And if you looked at the serpent, you were saved from the fiery snakes. ¿Qué fue lo que ellos hicieron con la serpiente de bronce a la que debían ver para salvarse de la picadura de las serpientes? What did they do with that later on? ¿Qué hicieron luego con esa serpiente? They worship. They worshipped it La adoraron because they thought now we can control God again. porque pensaron, bueno, ahora podemos controlar a Dios de nuevo. John Calvin said, man's heart is an idol factory. Calvino dijo que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. John Calvin said, if your worship pleases you, it's probably wrong. Calvino dijo, si tu adoración te agrada, probablemente es equivocada. Because that means it's directed towards your needs. Porque eso significa que estás dirigida a tus necesidades. But most of the people in the world have no idea what their real need is. Pero la mayoría de las personas en el mundo no tienen idea de cuál es su verdadera necesidad. They're completely controlled by the passions of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life. Ellos son completamente controlados por el deseo de la carne y la lujuria de los ojos. So they're going to want all of those things. They think those are the important things. Ellos son los que quieren todas esas cosas. Ellos creen que esas son las cosas importantes. But if you're going to receive one thing from God, what is it? Pero si ustedes van a recibir una cosa de Dios, ¿cuál es? His Son. The forgiveness of your sins. El perdón de sus pecados. That's your biggest problem. Ese es That's su our mayor biggest problema. problem. Ese That's es what nuestro broke mayor us. problema. That what broke our relationship with God is our sin. Eso es lo que rompió nuestra relación con Dios, nuestros pecados. And it's only through His Son Jesus that our sins can be forgiven and taken away. Y es solo a través de su Hijo Jesús que nuestros pecados pueden ser perdonados y eliminados. So we worship God through Spirit, Holy Spirit, and Jesus. Así que adoramos a Dios por el Espíritu Santo en Jesucristo. Now, how many of you have to go back to your church and have total remodel your whole worship service? Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que tienen que regresar a sus iglesias y remodelar completamente sus servicios de adoración? Your worship service has to be totally God-centered, Sus servicios de adoración deben estar centrados en Dios. totally Jesus Christ-centered, Deben estar centrados completamente en Cristo. totally in the power of the Holy Spirit, Deben estar centrados totalmente en el poder del Espíritu Santo. Word-centered, Gospel-centered. Debe estar centrada en la palabra, en el Evangelio. It has to please God. De esta debe agradar a Dios. We as sinners don't even know what we need. Nosotros los pecadores ni siquiera sabemos lo que necesitamos. God knows what we need. Dios sabe lo que necesitamos. So you already know that the heart and the core of a worship service Así que ya ustedes saben que el corazón y el núcleo de un servicio de adoración is the living preaching of God's Word. es la predicación viva de la palabra de Dios. If you want to see Jesus, you can only see Him through the Scriptures. Si quieren ver a Jesús, solo lo pueden ver a través de las Escrituras. So what does that say about your songs? Ahora, ¿qué dice eso? ¿O qué significa esto acerca de sus canciones? What kind of songs ought we to sing in worship services? ¿Qué tipo de canciones debemos cantar en nuestros servicios de adoración? Where would we find a good model? ¿Dónde encontramos un buen modelo? En the Psalms. Jesus was a psalm singer. Jesús cantaba salmos. He sang the song right up until the moment He died on the cross. Él cantó un salmo incluso el momento antes de morir en la cruz. What psalm was Jesus singing as He died on the cross? ¿Qué salmo cantó Jesús mientras moría en la cruz?
Psalm 22. That's right. Correcto, el Salmo 22. He was a psalm boy. Él era un chico del Salmo. Poor Jesus, he never knew any praise and worship songs. Pobre Jesús, él nunca conoció ninguna canción de alabanza. Most of the churches sing praise and worship songs. Y la mayoría de las iglesias hoy cantan canciones de alabanza y Jesús no conoció la mayoría de ellas. And Jesus never even knew one of them. Y Jesús ni siquiera conoció una. Who's the poor, Jesus or us? ¿Quién es el pobre? ¿Jesús o nosotros? Oui. Can you get better than a Holy Spirit inspired song in the Bible? ¿Ustedes creen que pueden escribir algo mejor que un salmo inspirado de la Biblia? What's wrong with our churches? ¿Qué está mal con nuestras iglesias? When did the church start singing other than the Psalms? Cuando la iglesia dejó de cantar salmos y comenzó a cantar otras cosas. Okay, so let's just say that for the first 500 years they sang psalms. Ahora, digamos lo siguiente, por los primeros 500 años de la iglesia cantó salmos. And then suddenly the church got really smart. Y luego repentinamente la iglesia se volvió muy inteligente. They got smarter than God. Se volvieron más inteligentes que Dios. And they said, we want to write our own songs. Y dijeron, no, ahora queremos escribir nuestros propios salmos. So, I'm not telling you you can't sing a very carefully written biblical hymn. Ahora, no les estoy diciendo que no pueden cantar un himno escrito muy bien y cuidadosamente bíblico. But I am saying that there's no reason for us not to sing mostly psalms. Lo que estoy diciendo es que no hay razón para nosotros para no cantar mayoritariamente los salmos. You tell me in the 150 psalms, what song could you write that's not already written? What song? What song Okay. could you write that is not already covered in the 150 psalms? Díganme ustedes qué canción con un tema pudieran ustedes escribir que ya no esté cubierto en los 150 salmos. Do you know that the psalms cover every possible emotion in your life? Ustedes sabían que los salmos cubren casi todas las emociones posibles de su vida. The Psalms will teach you how you should pray to God in every circumstance of your life. Los salmos les van a enseñar cómo orar en cada circunstancia de su vida. The Psalms will give you the words to say when you are depressed. Los salmos les van a dar las palabras que usar cuando estén deprimidos. And they'll give you the words to say when you are rejoicing in God. Y les va a dar las palabras para usar cuando estén regocijados en Dios. They will give you the songs to sing when you want to teach your children. Les va a dar las canciones para cantar cuando enseñen a sus hijos. There's praise songs, there's wisdom songs, there's lament songs. Hay salmos de lamentación, de sabiduría y de alabanza. There's messianic songs. Hay salmos mesiánicos. But if you sing the Psalms, you'll be prepared for the hard times. Pero si usted canta los salmos, va a estar preparado para los tiempos difíciles. If you sing the Psalms, you'll be prepared for every experience in life. Si usted canta los salmos, va a estar preparado para cada experiencia de la vida. And you won't sing just the ones that the people want to sing. Y obviamente no va a cantar solo los que la gente quiera cantar. Remember, the people are the sheep, Recuerden, las personas son las ovejas, but you're the shepherd under the chief shepherd. pero ustedes son los pastores bajo el príncipe de los pastores. And the shepherd knows what his sheep need. Y el pastor sabe lo que sus ovejas necesitan. Now, this all has to do with the second commandment. Y todo esto tiene que ver con el segundo mandamiento. Vamos a leer ahora de la obra Ética Cristiana de Wayne Grudem. Dice así, Wayne Grudem.
Mientras más pensamos acerca del becerro de oro que Aarón y el pueblo hicieron en Éxodo 32, más aborrecedora o más parece esta acción. Ellos pueden haber pensado al principio que este becerro representaba la vitalidad, fuerza y fertilidad de Dios. Todas estas cosas valoradas como cualidades. Pero pensar de Dios como un becerro horrible, mal representado, es una mal representación del poder de Dios que creó todo el universo, comparado con el poder de un simple becerro. Es así también una mal representación de su omnipresencia, porque un becerro solo está en un solo lugar, y de su conocimiento infinito y sabiduría, comparado con la inteligencia de un becerro. Y esto sin mencionar la pureza y santidad moral de Dios, su amor, su paciencia, su inmutabilidad, su eternidad, su justicia, su ira, su personalidad, su relación interpersonal, su habilidad de hablar y su existencia trinitaria. Este becerro de oro era una afrenta horrible al honor de Dios. Este proclamaba que Dios es algo parecido a su creación, o es algo como su creación. Pero de hecho, Dios es eterno, el creador infinito de todas las cosas. Él no es una mera criatura. Vamos a leer la pregunta 108 del Catecismo Mayor de Westminster. Dice así: ¿cuáles son los deberes requeridos en el segundo mandamiento? Respuesta: los deberes requeridos en el segundo mandamiento son el recibir, observar y guardar puramente y enteramente toda la oración religiosa y las ordenanzas, tal como Dios las ha instituido en su palabra, particularmente la oración y la acción de gracias en el nombre de Cristo, la lectura, predicación y escucha de la palabra, la administración y recepción de los sacramentos, el gobierno de la iglesia y la disciplina, el ministerio y mantenimiento de esta, los ayunos religiosos, los juramentos en el nombre de Dios, como también el desaprobar, detestar y oponerse a toda la falsa adoración. Y, de acuerdo con el lugar y el llamado de cada uno, remover todos los monumentos de idolatría. Ahora la pregunta 109. ¿Cuáles son los pecados prohibidos en el segundo mandamiento? Los pecados prohibidos en el segundo mandamiento son todo consejo, toda invención, todo mandamiento, uso o aprobación de cualquier adoración religiosa no instituida por Dios mismo. Voy a leer esa parte de nuevo. Los pecados prohibidos en el segundo mandamiento son todo consejo, invención, mandamiento, uso o cualquier aprobación de una adoración religiosa no instituida por Dios mismo. El hacer cualquier representación de Dios, de cualquiera de las tres personas, ya sea interiormente en nuestra mente o exteriormente con cualquier tipo de imagen o semejanza de cualquier criatura. La adoración de esto o la adoración de Dios en esto o por esto. El hacer cualquier representación de deidades falsas y la adoración de ellas o el servirles únicamente a ellas. Todas las supersticiones, las corrupciones que corrompen la adoración de Dios, el añadirle la adoración, el quitar de la adoración, ya sean inventadas o creadas por nosotros. El recibir de las tradiciones de los otros hombres, que aunque tengan el título de antigüedad, costumbre, devoción, buena intención o cualquier otra pretensión, no son correctas. El sacrilegio, la negación, y el desprecio y el oponerse a la adoración y las ordenanzas que Dios ha señalado. In the second commandment, there is a reason for the second commandment given.
Ahora recuerden que en el segundo mandamiento se da una razón para el segundo mandamiento. For the Lord your God is a jealous God. Dice que el Señor tu Dios es celoso. Now, usually when we think of jealousy, it's not a good term. Ahora, usualmente cuando pensamos en celos, no pensamos en esto como un término bueno, Because it's related to coveting. porque se relaciona con codiciar. If I'm jealous of somebody, I'm usually coveting something they have or something they are. Estar celoso de alguien usualmente significa codiciar o envidiar lo que esa persona es o tiene. So I'm jealous that they have better skills than I have. Por ejemplo, estoy celoso de que una persona tenga más habilidades que yo. So how can it be that God can be jealous and that's good? Entonces, ¿cómo puede decirse que Dios es celoso y que eso sea bueno? Because God is jealous that we think of him as he really is. Porque Dios es celoso de que pensemos correctamente de Él, He tal is- como Él es. He is jealous that he's never misrepresented. Él está celoso de que su imagen no sea mal representada. One of the things we do not like is when people tell things that are untrue about us. Hay algo que no nos gusta a nosotros y es que las personas digan cosas que no son verdaderas sobre nosotros. When they misrepresent us. Es decir, cuando ellos nos mal representan. Now, God is perfect, Ahora, Dios es perfecto, so he must be jealous of perfection así que Él debe ser celoso de la perfección. because it's terribly wrong to tear down perfection. Porque es terriblemente malo destruir la perfección o disminuir la perfección. So he is jealous that people think about him as perfect in all of his attributes. Por lo tanto, Él es celoso de que las personas piensen de Él como un ser perfecto en todos sus atributos. So we have to be very careful not only how we think about God, but what we say about God. Así que debemos ser cuidadosos, no solo sobre cómo pensamos de Dios, sino también sobre lo que decimos de Dios. Because God is very jealous that we only tell the truth about who he is and what he has done. Porque Dios es celoso de que digamos la verdad de quién es Él y qué ha hecho. And that he be properly spoken of and represented correctly by his people. Y que sea propiamente explicado y bien representado por su pueblo. And look how severe the penalty is for breaking this commandment. Y miren cuán severa es esta ley para quienes, cuán severa es el castigo para quienes quebrantan este mandamiento. God will punish to the third and the fourth generation of those who hate him. Dice que Dios castigará hasta la tercera y cuarta generación de los que los aborrecen. So, by inference, he's saying, if you misrepresent me, you hate me. Así que lo que está diciendo es, si ustedes me mal representan, me odian. And that will have effect upon you and your family, Y eso va a tener una consecuencia sobre ustedes y su familia. even to the second and so to your grandchildren and your great-grandchildren. E incluso hasta su tercera y cuarta generación, hasta sus nietos y los hijos de sus nietos. And we see that in life. Y eso también lo vemos en la vida. Someone who does some bad sin, sometimes their children follow in their footsteps. A veces alguien que comete algunos pecados graves, luego ve o luego sus hijos siguen esos mismos pasos. We now know that fathers who abuse their sons usually become abusers. Ahora sabemos que los padres que son abusivos, luego sus hijos se convierten en abusivos. There are other sins that are similar to that. Y hay otros pecados similares a este. So, only Jesus and the Holy Spirit can break that cycle sometimes. Y solo Jesús y el Espíritu Santo puede romper ese ciclo algunas veces. But we have to remember the tremendous promise also. Pero también debemos recordar la promesa que se hace. But he loves those to 1,000 generations of those who love him.
dice que Él ama a aquellos por generaciones, por miles de generaciones, aquellos que lo aman a Él. So that he wants the people of God to perpetuate having more people of God. Él lo que quiere es que el pueblo de Dios crea y procree más pueblo de Dios. That was the point from the beginning when he said, go and multiply and fill the earth. He wasn't saying fill the earth with a bunch of criminals. He's saying fill the earth with godly people. Ese era el propósito de cuando Él dio la orden de llenar la tierra. Él no dijo, llenen la tierra con criminales. Él dijo, llenen la tierra con personas piadosas. And that's one of the major reasons given for marriage. Y esa es una de las razones principales del matrimonio. That you should have children and you should raise them in the fear of the Lord. Que tengas hijos y que los críes en el temor del Señor. You know what's going to happen in this world if everything continues as it is? ¿Saben qué va a ocurrir en este mundo si todo continúa como es hoy? From a human perspective, if God would not intervene, Sí, viéndolo desde una perspectiva humana, si Dios no interviene, who's going to take over the world? ¿quién va a dominar el mundo? It's a simple matter of mathematics. Es una simple cuestión de matemática. It's already happening in Europe and England. Ya está ocurriendo en Europa, en Inglaterra, por ejemplo. The Muslims will take over the world. Los because the musulmanes van a tomar el Muslims, mundo, by average, have at least 5 children. porque los musulmanes por promedio tienen al menos 5 hijos. And the average American and the average European is having only 2.1 children. Y el americano y el europeo promedio, just one, 2.1. está solamente teniendo 2 hijos en promedio. So big areas of Europe now already have a majority of Muslims. Así que muchas áreas de Europa ya tienen una mayoría musulmana. So they will take over the world Así que ellos van a dominar el mundo, simply by more people. simplemente procreando más personas. But we must have more children and godly children. Pero nosotros debemos tener más hijos e hijos piadosos. We must train them to the third and fourth generation to love God. Debemos enseñarlos hasta la tercera y cuarta generación que amen a Dios.